Ya. Mm. Estoy grabando la clase ya, por si acaso. Comencé a hacer una plataforma de educación a distancia. Ya. Más arcaica de lo que hicimos. Eh, Tengo un diplomado en estrategia de enseñanza, tengo una especialidad en diseño curricular, soy máster en desarrollo educativo y ahorita me encuentro en desarrollo de mi tesis ya de mi doctorado en investigación y evaluación de la calidad académica. Soy docente en la Facultad de Humanidades. eh, Doy metodología de investigación y en la modalidad de distancia doy estadística. En contaduría hay una carrera que se llama Información y Control de Gestión, ahí doy auditoría y seguridad informática, y en la Facultad de Montero doy estadística, ¿ya? Entonces toda mi, mi área es investigación y análisis de datos, ¿cierto? No sé, ¿quién me sigue con su presentación? A ver, para que nos vaya conociendo un poco. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañero. Mi nombre es Isaías Montero, soy sociólogo de profesión. Actualmente trabajo como consultor independiente. En este momento estoy desarrollando una consultoría en Concepción para el programa de Naciones Unidas y me encuentro elaborando la tesis de educación superior, ¿no? También, ¿quién sigue? Marcela, a ver usted. Buenas noches, mi nombre es Marcela Sevilla, soy licenciada en Ingeniería Petrolera. Actualmente no estoy trabajando, me estoy dedicando a temas médicos de mi hija y bueno, tengo experiencia laboral en control de proyectos, planificación y control de proyectos y control de costos. ¿Quién sigue su presentación? A ver, Buenas noches, doctor. buenas noches. Mi nombre es María Isabel Vilca y soy de profesión licenciada en gestión del turismo. Igual salí de la Facultad de Humanidades y actualmente no me encuentro trabajando, pero el año pasado sí trabajé en un PTH, en un tecnológico del Plan 3000 como docente de la carrera de turismo. Interesante, ¿no? Yo le hago un comentario sobre turismo. Cuando yo me encontraba haciendo la especialidad en el 2009, hicimos nosotros para comunicación y justamente ahí tuve compañeros de ahí de la facultad que estaban desarrollando justamente la malla curricular para turismo, ¿cierto? Habían contratado a una consultora, pero ella no tenía el conocimiento sobre los requisitos que se tiene que cumplir, los pasos que vamos a ver nosotros eh, en este módulo, ¿cierto? Eh, yo le subí una evaluación diagnóstica que en realidad los que han sido profesores saben que primero cuando uno comienza un módulo o cuando comienza a dar un curso, hace una evaluación diagnóstica sobre cuáles son los conocimientos previos que tienen los estudiantes, no solamente de lo que van a llevar, sino de lo que ellos ya vienen llevando a lo largo de la materia, ¿cierto? Generalmente este módulo quizá enfoque mucho más para personas que se dedican a la parte de educación en sí. Trabajar en las comisiones, por ejemplo, cuando en la universidad se da las comisiones, porque se hace una asamblea de los profesores de la carrera y se elige justamente a quienes van a formar parte de la comisión, ¿ya? De acuerdo a las áreas que vayan a hacer, que vaya a tener. Por así decir, en humanidades, yo trabajé en comunicación, yo estaba en la parte tecnológica, había otro que estaba en la parte
de lenguaje, de la parte de producción de video, ¿entiendes? ¿No? Diferentes áreas, porque la carrera en sí lo amerita. Yo ahora me encuentro trabajando en la carrera de informática. Igual es una de las pocas carreras en la universidad que cada 5 años hace su modificación de la malla curricular, que justamente eso exige, digamos, ¿no? A veces no hay que confundirnos, y eso lo vamos a ver luego, en lo que es la malla curricular, es decir, la currícula de la carrera con los contenidos de la materia en sí. ¿Ya? Entonces, para cada uno de los puntos se tiene una secuencia de qué es lo que se quiere hacer en realidad, cómo es que lo que nosotros vamos a ir trabajando y vamos a ir diseñando. Eh, Cuando yo le he hecho 3 preguntas, me hubiera gustado que la discutamos un poco acá a manera de cómo nos vamos soltando y vamos viendo lo que se espera en sí de la materia, ¿ya? Eh, yo tiendo a veces a quizás acelero un poco y si no me hago entender, me gustaría que me digan, ¿cierto? Y más que todo, eh, fijar los horarios de clase. He visto, hay muchos que trabajan, salen a las 6:30 del trabajo, entonces ver un horario para que todos comencemos iguales, ¿cierto? Y no nos perjudiquemos. Eh, Obviamente, tirarle clase de 6:30 a 10:30 es largo. Vamos a tener un break, un descanso de unos 20 minutos por lo menos para poder eh, soltarnos un poco y liberarnos, ¿cierto? En educación se dice que una persona está atenta a una explicación máximo entre 1 hora a 1 hora y cuarto, ¿ya? Más de eso el cerebro se cansa y no atiende. La parte práctica que llevaremos más adelante, no sé, yo creo que ustedes ya son compañeros en varios módulos, este es el noveno o el 10º. Si han trabajado en grupo o solo, ¿cierto? Porque el trabajo final o un proyecto o trabajo final, me gustaría que trabajamos, que traba- se trabaje, perdón, que se trabaje en lo que es poder plantear una malla, ¿cierto? Pero no en su totalidad, porque se lleva 4 aspectos cuando uno va a trabajar una malla curricular, ¿ya? Se ve el contexto, ¿cierto? Es decir, yo voy a modificar una malla curricular de determinada carrera, entonces veo el contexto local, nacional e internacional. Primeramente, veo qué es lo que está necesitando el mercado dentro de las diferentes carreras que existen. Entonces, yo hago una investigación sobre el mercado justamente y qué es lo que yo voy a tener. Eh, en la universidad agarramos y se implementa demasiadas carreras, ¿cierto? Yo, por ejemplo, doy clase en Montero y allá nosotros tenemos ingeniería petrolera y han formado una comisión que yo cada vez le ando diciendo que están mal, que quieren hacer el cambio de nombre de la carrera. No pueden porque antes cuando comenzó Montero era una carrera con administración delegada, es decir, dependían de Santa Cruz y la carrera matriz está en Santa Cruz. Ni Camiri, no sé, en otro pueden modificar si no se cambian la ciudad, ¿ya? Entonces, primero va eso, va esa parte. Luego, después de ver el contexto, va el perfil profesional, es decir, qué tipo de profesionales nosotros vamos a formar, ¿ya? Cuáles son los requisitos que tendrían que tener, digamos, hacia dónde apunta en base a toda la información que nosotros vamos a obtener
al momento de realizar justamente la parte del contexto, es decir, contextualizar, agarrar y ver cómo está el mercado laboral, ¿cierto? Luego se hace el plan de estudio, es decir, ya conozco los requisitos, luego voy y hace qué tipo de personas voy a formar o cuáles son los requisitos que tiene que cumplir el perfil del estudiante justamente, y luego voy al plan de estudio, es decir, qué es lo que yo le voy a enseñar a estos estudiantes para poder realizar las materias, ¿cierto? Y luego viene la parte de viabilidad, que en realidad se hace una matriz ya de diferentes requisitos, pero nosotros no vamos a llegar a eso, ya es porque es un trabajo largo. Imagínense, yo en la especialidad que hice tardamos un año, y nosotros acá vamos a ir aprendiendo de a poco cómo trabajar. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Yeah, nadie pregunta. Eh, ¿El trabajo sería grupal entonces, el final? Eso me gustaría, digamos, ¿no? Si podríamos hacer. Por eso te digo, a ver, van a disculpar si no se enojen. Yo siempre hablo de vos a la persona ya. Por ejemplo, Isabel, vos sos turismóloga, Marcela es petrolera, Isaías es sociólogo. Ruperto, ¿qué profesión tiene usted? Buenas noches, licenciado. También soy sociólogo. También Carlos Buenas noches, yo soy auditor. y Sí, Carolina. sí, sí, soy el Perdón. Carlos que hablaba, que habemos como tres Carlos aquí. Sí, pero ahorita hay un Carlos conectado, eres tú, nadie más. Ah, ya, ya. Yo soy auditor. Ya. Carolina. Carolina, toma tu micrófono. Dale la flechita verde. Sociólogo, a mí es puro sociólogo, che. Ya. Entonces, eh, vamos a ir viendo ya más adelante y podríamos trabajar por área, ¿cierto? Eh, no sé, las otras, a ver, son 2, 4, 6, 7, 8. Las otras 10 personas podríamos formar grupos de 3 personas, digamos, para desarrollar un trabajo final, ¿ya? Como yo le digo, vamos a evaluar acorde a lo que nosotros vamos a ir viendo en la materia, en el módulo, perdón, acostumbrado a dar clase. ¿Ya? Me gustaría, digamos, ver si alguien tiene alguna experiencia. Voy a de las preguntas que le he puesto en una oración previa, en diseñar, no una carrera, si por lo menos un módulo o alguno ha trabajado en replantear una carrera, una materia, perdón, aunque sea parte técnica. No, yo no. Nadie. Es fácil. Hay que leer bastante. Eh, es complicado. Ya, no, por eso le digo, vamos a ir viendo nosotros y vamos a armar por lo menos la estructura y los requisitos que tiene. Pero eso nos toca casi ver en la última semana de clase. ¿Ya? Yo le hice 3 preguntas que era sobre qué esperan de la materia, del módulo, ¿cierto? Es decir, si conocen algo de la materia, qué esperan, y justamente lo que le acabo de preguntar, si alguien ha trabajado. De lo que le estoy hablando pareciera que es complejo, pero no lo es. En un rato que nosotros agarramos y nos gusta, digamos, la carrera, nos gusta lo que hacemos, justamente investigamos, ¿cierto? Cuando nosotros hemos escogido una carrera, ¿qué voy a estudiar yo? Eh, Veo qué es lo que tiene. Lo mismo se hace cuando nosotros vamos a trabajar
con la parte de currículo, ¿ya? Vamos a entrar un poco a la materia en sí, ¿ya? Eh, Vamos a ver el módulo este que es el diseño Doctor, de, una consulta. diga, Para tenerlo bien claro, ¿el horario de entrada va a ser a las 7, a las 6:30 nomás? ¿O a se va a ver, alargar un poco? lo que quiero es, como habían dos compañeras que quedaron en media hora, a las 7:30, por ahí, que ya esté la mayoría conectado, me gustaría que todos nos pongamos de acuerdo en el horario de entrada, ¿ok? Había solamente, creo que estaba Marcela a las 6:30, entonces, para que todos nos pongamos de acuerdo en horario de entrada, siempre se da un margen, no sé a qué hora entraban con el anterior profesor, pero por eso le digo, prefiero que todos nos pongamos de acuerdo en horario de entrada. Eh, no sé, por eso le digo, ¿ya? Esperemos a ver qué dice la mayoría del curso. La mayoría es porque siempre hay, a veces hay estudiantes que se quedan, ¿cierto? ¿Ya? Volvamos a lo nuestro. A ver, nosotros, este módulo es diseño de curricular y los diferentes modelos educativos, ¿ya? Dice qué tipo de profesionalista se va a requerir en un futuro y cuáles serán las características específicas que requerirá una persona para conseguir un trabajo. Partamos de esas dos preguntas. A ver, vamos a hacerlo bien participativo. ¿Qué tipo de profesionales cree que se va a ocupar? Pongámosle en un futuro, aquí un año, 2 años. Lo que se está viendo actualmente, ¿no? Profesionales que estén actualizados y estén manejando bastantes sistemas que ahora se pueden ver a través de un teléfono. O sea, simplificar muchas cosas a través de un teléfono o, en todo caso, una computadora. ¿Sí? ¿Alguien más que quiera contar algo que dijo su compañero? Eh, Yo Sí, creo que se eh, requerirán profesionales innovadores, creadores, por las nuevas tecnologías que están avanzando, ¿no? En la, en todas las áreas, ¿cierto? A ver, Marcela, ¿qué iba a decir? sí, acotando lo que decía Carlos, el manejo de las siglas, tener herramientas y habilidades para manejarlas y ser creativos, obviamente, como decía Isaías, para poder utilizarlas, ¿no? Es un requisito, ¿no? Nosotros los informáticos nos reímos cuando buscan trabajo en nuestra área, ¿no? Ponen publicaciones de trabajo. Falta que el último requisito sea que haber estado en la NASA, te digo, porque te piden experiencia de 5 años y que no tener que pasar los 22 años, o sea, salir profesional de 15, ¿no? Y te piden un montón de requisitos y al fin y al cabo te pagan un salario mínimo que no corresponde, ¿cierto? No corresponde para los requerimientos que uno puede o para la formación que uno tiene. Y la otra pregunta, ¿cuáles serán las características específicas que requiere una persona para conseguir un trabajo? ¿Qué creen ustedes que deben tener para conseguir un trabajo? Antes, por así decir, eh, hablemos de unos 15 años atrás, bastaba con ser una persona empírica, ¿cierto? Yo soy empírico en una determinada área y me contratan. Luego, después de eso, ya desaparecieron los empíricos y aparecieron los profesionales. Ahora, por ejemplo, ya te piden ser máster como requisito mínimo. Por ejemplo, en la universidad, a partir del 2006, ya es que se pide el título de máster para poder ser docente. Antes no interesaba en qué área, ahora sí, dependiendo de la materia que vas a dar. Ya, entonces yo voy a dar
una materia en el área humanista, tengo que ser máster o algo por ahí, o que tenga relación, ¿cierto? Entonces, hablamos de ser profesionales con una formación posgradual, ¿cierto? O sea, la mayoría de los requisitos que van a venir va a ser la parte posgradual, ¿ya? Justamente mi tesis que yo estoy haciendo es sobre la parte de calidad en los programas de posgrado para la empleabilidad, ¿sí? ¿No es? Porque tiene que haber un estudio de mercado. Si ustedes se dan cuenta, en la universidad empezó con lo que es educación superior, ahora es educación superior tecnológica, donde él ha metido la parte de tecnología un poco, más que todo el manejo de herramientas. A ver, y yo les digo algo, eh, siempre me ha gustado ver mucho la parte de educación y justamente la veo con la parte de tecnología, pero la parte de tecnológica ya es un medio de interactuar. ¿Por qué? Porque somos nosotros quienes vamos a ver cómo evaluar, cómo enseñar, cómo transmitir conocimiento, ¿ya? Hacia la persona con la cual estamos interactuando. Por ejemplo, para la época de la pandemia, en la universidad, los profesores que no manejaban tecnología penaron un montón. Penaron un montón. ¿Por qué? Porque no manejaban tecnología, no sabían ningún uso de ninguna plataforma. Muchos empezaron con Classroom, ¿cierto? Otros estaban con la plataforma, con Moodle de la universidad. Ya luego apareció el Zoom, que ayudó un poco a interactuar. Pero yo siempre decía que no era necesario manejar un tipo de esa herramienta. ¿Por qué? Porque si yo manejo el WhatsApp, que era lo más básico, por ejemplo, más correo electrónico, yo podía enviarle a mis alumnos el avance, más consulta, más una pequeña explicación, y ellos que me contesten mediante correo electrónico, o, obviamente la presión de trabajo, o por el mismo WhatsApp, ¿ya? Entonces, las herramientas tecnológicas que nosotros utilizamos son requisitos, obviamente. Ahora mínimo te piden que manejes Office, ¿cierto? Que tengas un conocimiento. Antes, cuando comenzó, era Windows, que maneje Office, que maneje Windows. eh, y esas herramientas que todos tenemos, ¿cierto? Ahora, las actualizaciones en nuestras áreas de nosotros van acorde a los requisitos de trabajo que nosotros vayamos a tener. No sé, Carlos, alguno vos debes ver en la parte contable que van variando mucho, ¿cierto? Los sistemas con los cuales ustedes trabajan. Y es más, el sistema que maneja la universidad en la parte de contabilidad está enlazada directamente con el Ministerio de Economía, con todos los cambios que se realizan. Sí, ahora sí ya se ve que últimamente que me eché un vistazo a a la facultad, sí, pude ver que ya están tratando de utilizar los sistemas modernos, pero al menos cuando yo salí de profesional, seguía aprendiendo yo a mano y después cuando salí ya tuve que aprender los sistemas que ya, obviamente en la universidad quedaron obsoletos esos, ya era más moderno. Sistemas que obviamente incluso eso ya ahora, ahora en este tiempo ya no se ocupan, ya cambiaron más simples, más rápidos y más directos. Sí, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, pero el manejo de aprender en la parte, como decimos, a mano, es mejor. Yo tengo una anécdota buena. Eh, yo comencé a utilizar Internet en el 95. Quizás algunos de ustedes ni habían nacido todavía. Estaban ¿Ya? haciendo yo ahí. El 95 y éramos de un proyecto de Naciones Unidas que se llama Volnet, que era la red boliviana de comunicación de datos. Comenzamos a brindar servicios de Internet en Santa Cruz y estábamos en quinto año en la carrera de informática y nos sentamos nosotros y todos los compañeros, llevábamos la materia de redes y todos los compañeros alrededor de nosotros para que nosotros les ayudemos, bajo el supuesto que éramos de Volnet y sabíamos.
pero no sabíamos teoría, sabíamos la parte práctica. Sabíamos configurar un router, cablear, diseñar una red, pero toda la teoría que nos preguntaban, no, o sea, no la conocíamos, pero sí la aplicamos, ¿entiendes? ¿No? Entonces, sé cómo voy a trabajar, pero no conozco las definiciones. Que eso es lo que pasa a veces en la universidad, ¿cierto? Por así decir, vamos a verlo más adelante, el cambio que hay entre diseñar un currículum con los contenidos, digamos, de la materia por objetivo que lo que es ahora por competencia, ¿cierto? En las competencias se evalúan los saberes, saber hacer, saber conocer, saber convivir, ¿ya? Que eso va direccionado a la carrera en sí. Es una parte que nosotros vamos direccionando. ¿Ok? Continuemos. Ya. Vamos a ver lo que es currículum. Ya. ¿Qué es un currículum? Dice, según Walter, el currículo es muchas cosas para mucha gente, dice. Durante los últimos años, este término ha sido objeto de un amplio debate y en consecuencia han surgido tantas definiciones según el número de autores que lo haya estudiado. ¿Ya? El currículum lo podemos clasificar como contenido de la enseñanza que dice Briggs. Es un plan o guía de la actividad escolar, obviamente que primero se modifica en la parte escolar, ¿cierto? Todas las modificaciones y todos los aprendizajes que nosotros hemos visto eh, se va a la parte escolar. La parte de experiencia, habla Johnson de los sistemas Kaufman y disciplina, ¿ya? Eh, Cuando nosotros hemos visto la parte, seguramente han visto la parte epistemológica al inicio de la maestría, ¿cierto? Han visto a Piaget, Vygotsky y todo eso. Eh, Ellos experimentaban prácticamente con los hijos, ¿cierto? La teoría de Piaget, Vygotsky estudiaba el comportamiento. Imagínense, decía un colega, a ver, tráelo a Vygotsky ahora aquí a la universidad, que pase clase con 100 alumnos, a ver si la metodología que él planteaba era así, digamos, ¿no? Pero es una base epistemológica de una manera de cómo nosotros podemos enseñar acorde al comportamiento. Entonces él hacía un estudio del comportamiento de sus hijos, ¿cierto? Y fue buscando, fueron planteando la manera de cómo ir enseñando. Y esto se fue plasmando por muchos de los autores que nosotros hemos visto en un determinado mm, módulo, quizás en la clase. Ya, el ámbito del currículum, dice, eh, según Bolívar, tiene dos ámbitos. La parte práctica, el currículum como fenómeno, dice, se refiere a todo el ámbito de experiencia donde el profesorado ejerce su oficio y el alumno vive su experiencia escolar. ¿Ok? Es decir, el docente es quien agarra y se desenvuelve y desarrolla todos los conocimientos que él tiene, ¿ya? Y el alumno lo va asimilando de una manera. Desde ahí el ámbito de estudio es el currículo como investigación, dice. Sobre el ámbito práctico se construye y define un campo de estudio disciplinar. Se refiere a la dimensión de la elaboración teórica, ¿cierto? Habíamos hablado a un inicio que cuando yo voy a realizar o voy a trabajar en un determinado currículum, yo tengo que ver y contextualizar toda la información que tengo sobre la carrera en donde yo voy a realizar el cambio que quiero. Voy a cambiar, digamos, para ver cuáles son los requisitos, ¿ya? Imagínense, nosotros hicimos en 2009, 2010, planteamos una modificación en comunicación, no nos la aceptaron porque a veces los profesores piensan que le va a cambiar a uno, le va a quitar a uno la materia, pero al modificar la malla curricular se hace una actualización
de las áreas de formación que uno tiene. Ya salieron los dos sociólogos. Isabel, a ver contigo, ¿cuáles son las áreas, digamos, en el ejercicio de la profesión que usted que has tenido en turismo? ¿Qué materia, por así decir? Mm, Se lleva museología, historia del arte, patrimonio natural, gastronomía, hotelería 1, hotelería 2, contabilidad, estadística, administración No, financiera. no nos salgamos de está bien los antiguos, ¿ya? O sea, dice, no, lo que nosotros estamos viendo nos dice el currículo como investigación, dice, el ámbito práctico se destruye en un campo de estudio disciplinar, ¿cierto? Eh, la mayoría de las carreras somos multidisciplinar, por así decir. En ingeniería nosotros tenemos, bueno, en mi cada carrera tenemos profesores de inglés, tenemos profesores de administración de empresa, tenemos profesores de marketing, tenemos profesores de cálculo, de física, ¿cierto? Que no es la formación de un ingeniero informático. Entonces, es transdisciplinar, dice, ¿no? Se cambia a los conocimientos prácticos y disciplinar acordes con los requisitos de la carrera, ¿ya? Marcela, ¿vos estudiaste aquí en Santa Cruz? Sí, en la Gabriel René Moreno. Ajá, no, yo te digo porque yo doy en Montero, doy programación Ah, ya. aplicada, Sí, en Santa Cruz, sí. ¿ya? Entonces, digamos, hay, como le digo, la mayoría de las carreras, como dice lo que estamos viendo, ya es un campo de estudio disciplinar y se refiere a la dimensión de la elaboración teórica, es decir, los ámbitos que exige el módulo. Eh, no se vayan a aburrir. eh, Cuando uno estudia educación es bien teórico a un inicio y ya cuando trabajemos en la parte práctica nos vamos a explayar un poquito mejor. ¿Ok? Mucho. Ya, Margarita Panza dice, da una definición de currículum como es una serie estructurada de experiencias de aprendizaje en forma intencional, son articuladas con una afinidad concreta y producir los aprendizajes deseados, ¿cierto? Es decir, ¿hacia dónde voy a ir yo? Lo que habíamos dicho que cuando creamos o diseñamos el currículum, vemos también el perfil profesional, es decir, qué perfil tiene que cumplir los estudiantes y luego sumamos el, eh, el programa analítico, ¿cierto? Vamos sumando para poder trabajar. Presenta dos aspectos diferenciados y al mismo tiempo interconectados, dice. El diseño y la acción. Implica una concepción de la realidad, del conocimiento y del aprendizaje. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos que ver dos cosas. No sé si ustedes están apuntando a ser profesores, pero eh, dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje hay que ver qué enseñar y cómo el estudiante va a asimilar esa enseñanza, ¿cierto? Nosotros, a medida que hacemos una evaluación en épocas de clase, si nuestros estudiantes, más de la mitad o un gran porcentaje, tienen reprobación, entonces tenemos que modificar la modalidad de cómo nosotros estamos enseñando, asumiendo que es la manera de cómo enseñando el causante de que los estudiantes reprueben. Pero nosotros podemos ver, por otro lado, también
ya si modificamos la manera de cómo enseñar, ver si esto continúa, entonces es una problemática de los estudiantes. Ahora, en esta época yo le digo por experiencia, a la mayoría de los estudiantes le hace falta mucho raciocinio, mucho pensar, ¿ya? Generalmente cuando el estudiante entra a clase, no tiene ese pensamiento, digamos, sobre alguna pregunta que se le realiza a lo mismo, ¿ya? Entonces, por eso que decía, la parte de el diseño y la acción, dice, ¿no? Yo veo, trabajo, ¿ya? Y cómo va a asimilar eso. El currículo no es un plan de estudio, ¿ya? Los contenidos del curso, el temario de clase, el diseño de programa de estudio, la organización de experiencias de aprendizaje. Estos son elementos que constituyen, pero no lo representan. ¿Por qué? Habíamos dicho que hay 4 puntos que nosotros tenemos que desarrollar para que nos poder desarrollar un currículo en sí, ¿cierto? El plan de estudio, para lo que le venga la palabra así, es el contenido, es decir, la cantidad de materia que nosotros tenemos, los contenidos del curso que están englobados y diseñados por cada profesor, que eso lleva al plan de estudio, las clases como tal, el diseño de programas que vamos a tener, es decir, la cantidad de horas que se va a asignar a la misma y qué manera va a ser la enseñanza, es decir, cuántas horas teóricas, cuántas horas prácticas, dependiendo justamente de la carrera y dependiendo de la materia. Y la organización de experiencia de aprendizaje, ¿ya? Es decir, la evaluación que yo vaya a poder realizar. Dice, el currículum debe ser analizado internamente y externamente, según los efectos económicos, políticos y sociales, así como sus diversos alcances. Es lo que habíamos comentado, ¿cierto? Hacemos nosotros un contexto a nivel local, nacional. Primero, cuando se forma una comisión para trabajar en el currículum dentro de una determinada carrera, ¿ya? Se hace un análisis de los profesores en base a las diferentes áreas de formación que se tienen. Eso de manera interna y de manera externa ya se ve cuáles son los requisitos que tienen los profesionales, que tienen, digamos, eh, los aspirantes a estudiar determinada carrera. ¿Ok? A ver, eh, vamos a, vamos a hacer una recapitulación ahorita de lo que hemos visto de currículum, ¿cierto? Entonces hemos visto que es un modelo donde nosotros, los profesores, diseñan, según las definiciones, diseñan ya lo que ellos quieren que los estudiantes aprendan, ¿cierto? Y el estudiante también. Y la última parte es interesante donde dice, el currículo no es el contenido, el plan de estudio, la manera de enseñanza, sino todo eso en sí me lleva a lo que es un currículo. ¿Algún comentario que quieran hacer sobre lo que estamos hablando? Nadie. Eh, puede ser, bueno, quisiera entender que dentro de este diseño curricular entra lo que es la didáctica, ¿no? El ciclo didáctico como tal. ¿Es parte de esto? No, No. Ok. no, porque, a ver, si yo diseño una materia, o sea, por así decir, diseño una carrera, ¿cierto? Y yo voy a ser un profesor,
de determinada materia, yo asumo que el profesor sabe la materia y sabe cómo va a enseñar, ¿cierto? Yo no puedo enseñar eh, de una manera donde el estudiante no asimile la información que yo quiero dar. La didáctica la aprende uno, ¿ya? A medida que uno va desarrollándose, como, pues, uno va cambiando. ¿Por qué? Porque uno va leyendo más y va viendo más sobre el tema. Eh, en el currículo entran los contenidos, ¿cierto? Y cuál es el tipo de profesional, pero no le dice o no le va a decir a usted de qué manera va a enseñar, ¿ya? Eh, uno tiene que ver la mejor manera, como hablaba hace rato, de cómo hacerle llegar los conocimientos a los estudiantes, ¿cierto? Una manera de cómo poder interactuar para que el estudiante entienda. A veces es complicado. Eh, yo enseño en dos áreas, tecnología y enseño en humanidades, ¿ya? Enseño matemática y enseño metodología de investigación. Entonces, la manera de cómo yo interactúo con mis estudiantes eh, varía de acuerdo al área que yo le estoy dando. Mira, Ruperto. Licenciado, yo quería hacer un comentario acerca del tema de currículo, ¿no? Precisamente ahorita se viene dando una actualización del currículum en la carrera de sociología de la Gabriel René Moreno. Entonces, más o menos van viendo, ¿no? Si una carrera en realidad se puede sacar una materia o se puede fusionar una con otra, ¿no? Porque he visto que, por ejemplo, en derecho han hecho eso. Ante algunas dos materias se han fusionado, por ejemplo, sociología general y política, ¿no? Antes era sociología general y otra era sociología política. A veces pasa eso, ¿no? Mi consulta era la siguiente, ¿cada cuánto más o menos es lo aconsejable que se haga esta actualización? Porque yo entré a sociología el 2012 hasta el 2016 y bueno, han pasado más de 10 años y recién están haciendo una actualización. Imagínense que cuando yo me puse a trabajar con comunicación para hacer el rediseño curricular, lo hicimos en el 2009 y hasta ahora se lo realiza. Hay un requisito en la universidad que es cada 5 años hacer. Lo que yo le comentaba era que la carrera de informática, más allá de que, porque es técnica, es una de las pocas carreras que hace su actualización de la malla curricular cada 5 años. Algo, por ejemplo, que pasó en la San Simón, no en la San Andrés, en La Paz. Ya, ellos crearon la carrera de cine, pero ¿qué hicieron, digamos, no? Abrieron y solamente había cupo para 50 personas. Eh, terminó el primer semestre y cerraron el primer semestre de la carrera, ¿cierto? Entonces, en 10 semestres vieron cuántos profesionales iban a haber y cuánto se iba a dar el mercado. Y lo iban cerrando, porque no hay, digamos, que usted tenga una carrera que no tiene suficiente alumno, ¿cierto? Porque no hay un lugar de trabajo. Ahora, lo que usted comentaba de las carreras, de las materias, mejor dicho, generalmente los docentes mismos de las carreras son a veces los mayores opositores que haya una modificación de la malla curricular. ¿Por qué? Porque ellos pelean, obviamente, pelean su fuente de trabajo y su materia, pero lo que pasa es que se hace una modificación de la misma, ¿cierto? Una modificación de nombre, de contenido, y quizás algunos están acostumbrados a dar lo que están acostumbrados a hacer, es decir, ellos mismos no se actualizan, ¿ya? Por ejemplo, ahí mire, se puede interactuar incluso con otras carreras, por ejemplo, en informática y en sistemas de información y redes, que es una facultad, digamos, es la Facultad de Ciencias de la Computación, materias de electrónica y electrónica digital pasan en la carrera de electrónica, ¿entienden? ¿No ve? Van allá, ven, y esa materia electrónica, estamos dentro de la universidad. Ya, entonces, debería ser así. La universidad ha prohibido la creación de nuevas carreras porque estamos con un déficit total de carga horaria.
peor aún en las facultades integrales, es decir, las facultades que están en la provincia. Entonces no se puede dar esa situación, ¿ya? Pero es ahí el cambio, digamos, ¿no? Eh, Pareciera que a veces es el cambio de nombre en sí de la carrera, ¿ya? Eh, por ejemplo, yo cuando salí profesional, mi carrera era anualizada. Yo llevé 25 materias, ¿ya? Ahora la malla curricular de informática tiene 65 materias, es semestralizada. ¿Pero por qué tiene? Porque han aumentado las famosas materias optativas, ¿cierto? Materias optativas, modalidad de grabación, que se suman a las materias que ya existían. Entonces, por eso eh, se amplió un poco más. ¿Ya? Las materias van así, mira, en la malla curricular, vamos adelantando un poco, ya que está hablando. Vienen las materias básicas, ya, por así decir. En tecnología, las materias básicas son matemática, física y química, ¿ya? De ahí vienen las básicas específicas, es decir, las básicas de la carrera. Por ejemplo, para nosotros era programación, algoritmo y estructura de datos, ¿ya? De ahí vienen las transversales. eh, las que son con prerequisitos de primer semestre hasta que ustedes salen, deben saber ustedes ahí en su área cuáles han sido esas, que no se han soltado, ¿cierto? Existe una cadena, digamos, de materia. Esas son las transversales. Y lo que yo le preguntaba hace rato a Isabel, luego vienen las del ejercicio de la profesión, ¿ya? Es decir, materia ya que lo meten más al estudiante a qué es lo que él va a ver en una materia. Por eso le decía que cuando uno trabaja en un diseño curricular, tiene que ser un equipo multidisciplinar, que tengan conocimiento, o sea, no solamente un docente, sino muchos docentes en diferentes áreas, ¿ya? La parte didáctica, ya eso ya es el docente, digamos, el que se encarga de poder trabajar, ¿cierto? Cuesta porque hay carreras o hay materias que no tienen muchos estudiantes. A mí me ha pasado, ¿ya? Pero después hay materias que lo llenan prácticamente. Entonces nosotros tenemos que ver primero cómo enseñar y qué es lo que estamos enseñando. A modo un ratito ya que estamos la mayoría nuevamente a todos, buenas noches. Eh, a ver, hace rato preguntó Isaías, fue, ¿no? Sobre el horario de clase. Las clases están de 6:30 a 10:30. Y hablamos de un horario de entrada de clase para todos, digamos, ¿no? Que no sea conveniente, ¿ya? Yo sé que la mayoría trabaja. Entonces, yo esperé que estemos la mayoría justamente conectados para ponernos de acuerdo el horario de inicio de clase, ¿ya? Y no tanto a la finalización de la misma. Veremos de acuerdo a cómo vayamos avanzando, pero sí del inicio de clase. Entonces, los escucho a ustedes, que son los, los directos Mm, interesados, diríamos. Bueno, primero disculpas por entrar un poquito tarde. Esperé que sean las 7 porque por lo general con todos los docentes empezamos a esa hora y sí entré tarde, ¿no? Pero como le decía, la mayoría de los docentes sí tomaron este punto que es importante para que todos estemos en las clases. Empezamos con la mayoría a las 7, salvo en algunos casos de que se empezó un poquito más tarde, ¿no? ¿Alguien más quiere acotar algo? Algunos docentes también, claro, como dijo Nevenka, tomaban en cuenta que algunos salían del trabajo a las 6:30, 7, hasta que lleguen a su casa 7:30, como ellos querían la atención, como usted dijo,
con todos los sentidos y para que no estén en el vehículo, en el trufi, en el micro, en clase con audífonos únicamente, optaban por empezar algunos entre 7, 7 y media. Por ese mismo caso, para que la atención sea completa. Así como vos con la cámara apagada. Ya, vamos a comenzar a las 7 ya. Lo que pasa es que la materia esta, el módulo, sigo con materia, el módulo este es extenso, ¿ya? Vamos a tener un break. eh, yo creo que ahora como he empezado 6:30, a las 8 o así, no, 20 minutos y de ahí ya tenemos un remate, ¿ya? Entonces, comenzaríamos a las 7. Yo creo que tendríamos que adecuarnos a ese horario todo, ¿cierto? A las 7 de la noche para poder estar todos en clase tranquila, ¿ya? Entonces quedaremos en clase de todas maneras, la entrada a clase yo no voy a dejar que entren tarde eh, por una semana hasta que nos acostumbremos todos. Hay algo sí que a mí me gustaría, o que me gusta siempre, es mantener las cámaras prendidas. ¿Por qué? Porque uno interactúa de manera directa y viéndolo y yo estoy acostumbrado, bueno, me acostumbré para la época de la pandemia a hablar con mis estudiantes por su nombre, ¿ya? Entonces lo veo ahí conectado y estar mirando al frente, ahí a un lado que imagen que me está hablando, no es mucho. Además, eh, es algo que pasa. No le puedo decir lo que yo le digo a mis alumnos que no prenden la cámara, por ahí se enojan ustedes. Ya, pero es una manera siempre, como decía la profesora, ¿no? ¿Cómo yo voy a interactuar? Uno mira, a mí me dicen que tengo la mirada mucho intimido y yo le digo es porque estoy acostumbrado a mirar a las personas de frente y a veces la persona tiene esa timidez, ¿cierto? Es como cuando uno entra a un local, siempre tiene que estar con la misma visión. Entonces quedamos en ese horario de inicio de clase, ya, a las 7 de la noche. Vamos igual unos 5 minutos más para que lleguen a tomar su café y de ahí ya en el break ya tiran su cena, ¿ok? Entonces, yo estoy trabajando el material. Ahora he subido la clase, quizás sea la clase de hoy día en su totalidad, quizás no, pero voy a darle material donde puedan complementarse. Estoy subiendo un libro que habla netamente de metodología de la parte tradicional, perdón, eh, diseño de currículum, acostumbrado a metodología, y una tesis en la cual desglosa mucho y habla de lo que es el diseño curricular por competencia, que es lo que vamos a ver, ¿ya? Nosotros vamos a ver cómo se direcciona, cómo se trabaja lo que son las competencias en sí. ¿Por qué? Porque las competencias la desarrolla el equipo, es decir, la nombra el equipo que hace el diseño curricular y los profesores, cuando crean la materia, desarrollan ellos eh, los saberes, ¿ya? Para poder desarrollar la competencia en sí. No es como algunos piensan, digamos, que el profesor es quien desarrolla la competencia. No es como cuando yo busco un trabajo, ¿cierto? Llego al trabajo y me dicen, estos son los requisitos. Entonces, si yo voy a voy a decir, estas son las competencias que tiene que aprender el alumno, ¿ya? Y entonces, los saberes, es decir, la parte de conocimiento previo que tengo yo, tengo que plasmarlo en el contenido de la materia, ¿ya? Eh, Me gustaría que vayamos formando un grupo, formando grupo,
de tres personas, si quieren trabajar en grupo, el que quiere trabaja solo. Hay muchas personas que no les agrada trabajar en grupo porque es uno el que trabaja, el otro que pone en la computadora, el otro el que invita a qué comer y el uno el que mira, ¿no? Entonces, a veces uno trabaja y da la suerte de que eh, tiene más puntaje el que menos hace. Carolina, comprate un trípode para tu teléfono, porque no estés, ¿ya? Entonces, vamos a continuar un momento más y de ahí nos tomaremos un break igual porque yo estoy medio pasado. Ok, hemos visto la parte de modelos, la de currículo, y vamos a hablar un poco de lo que son los modelos educativos. Eh, ¿Alguien sabe qué es el DRAE? Diccionario de la Real Academia Española. ¿Ya? Eh, Dice, es un esquema teórico de un sistema o una realidad que se elabora para facilitar su comprensión y estudio. Es un modelo, esquema teórico de un sistema o una realidad que se elabora para facilitar su comprensión y estudio. ¿Ok? Los modelos educativos dependen de la concepción que se tenga de educación, aprendizaje, enseñanza, alumno y docente. Algunos modelos educativos están centrados en el educador, que es el profesor en sí, que es la manera tradicional, en el contenido educativo, que es la parte de tecnología educativa, y el educando, que es la didáctica crítica. ¿Ok? A ver, de estos tres modelos centrados en el profesor, el contenido y en el educando, educador es quien educa y educando es a quien se educa, ¿cierto? Y los contenidos educativos, hablamos de tecnología educativa. ¿Con cuáles de ellos se quedarían ustedes? Tecnología educativa, tal vez. No, usted, no lo tomemos así. ¿Usted con cuál se quedaría esos tres modelos? Tecnología educativa. ¿Quién más? A ver, los sociólogos. ¿Qué dice Ruperto? Yo pienso que no me quedaría yo con ninguno, me quedaría con los tres porque, o sea, los tres son un complemento para enseñar. Podría ser, ¿no? En realidad es una división que se tiene ahora, ¿no? Cada uno cumple una determinada función, ¿ya? El educador obviamente es la parte tradicional. eh, los contenidos educativos ya uno lo va aprendiendo y el educando es justamente quien tiene la didáctica, ¿cierto? A ver, miren, el modelo centrado en educador, si tomamos así una forma triangular, va en la cima del educador, dice, que tiene un papel protagónico, impone orden, ordena y exige disciplina. El educando, tabula rasa, pasivo, receptivo y memorístico. Y el contenido educativo, tema, tema e información. ¿Ya? Eh, ¿Ustedes están de acuerdo? A ver lo que estudian en teoría en la parte memorística de conocimiento.
Carolina, ¿con quién estás Es hablando? necesario para algunas carreras, ¿no? Por ejemplo, como las matemáticas, los ingenieros civiles, el área de construcción. Sí, pero no es memorístico, eso es mecánico, tiene una secuencia. Yo digo lo de derecho, ustedes mismos, digamos, como sociólogos, ¿cierto? Que manejan como ejemplo, pues, creo que ponen un caso de estudio, ¿cierto? Haciendo referencia a determinada problemática que se pueda dar, ¿ya? Podríamos partir por ahí, ¿no? Eh, Yo creo que depende mucho del docente y la exigencia, porque hay docentes que sí exigen textual, respuestas textuales, ¿no? Entonces, y hay otros que consideran el criterio que tiene uno y cómo expone el resultado, tal vez. Yo soy ingeniera, pero estoy haciendo humanidad y sí ahí veo la diferencia. Mucho depende del docente. Imagínense a mí que Sí. cuando escribí mi primer artículo, porque el requisito para el doctorado es escribir 2 artículos, yo lo hice de parte técnica y me lo deshicieron al tiro. Mm. Usted en humanidades, me dice, tiene que ser en la parte humanista, así que cambiar un enfoque técnico a la parte humanista. Obviamente que voy a mencionar los medios, pero no en sí la característica de ellos, ¿cierto? Sino cómo llevar la tecnología en la educación. Eh, yo siempre he sido partícipe de algo, yo no sé lo demás. A veces la evaluación que uno realiza, ¿cierto? No es el verdadero parámetro del conocimiento del alumno. Sí, ¿no ve? Hay veces que el estudiante, quizá por sentarse y escribir y contestar de una manera rápida, o por olvidarse justamente la parte de algún artículo, de algo que tenga que escribir, ya comete algunos errores, ¿ya? Entonces, esta parte que decía aquí que el docente impone y manda, ¿ya? No debería ser. A ver, vamos a ver, en el contenido educativo, ahora el contenido educativo están a la cima, ya es el medio para el logro del aprendizaje. El educando, es decir, el estudiante, controla y manipula el aprendizaje. Y el educador es un agente pasivo centrado en el cómo de la enseñanza. Es justamente lo que estábamos hablando con ingeniera en qué usted me venga Electrónica. electrónica, ¿ya? Es lo que estábamos hablando justamente, digamos, del modelo, de la forma de cómo enseñar, ¿cierto? Eh, ay, compadre, que no sé si se salieron a propósito o se le conectó. Ya, aquí dice que está centrado, el contenido es el medio para lograr el aprendizaje, ¿cierto? El educando controla y manipula el aprendizaje y el educador es un agente pasivo, ¿ya? Eh, no lo vería tan así yo tampoco, ¿no? Es decir, que el estudiante manipula lo que va a hacer. A ver, vamos a ver de la visión del educando, del estudiante. Él es el actor fundamental del proceso de enseñanza-aprendizaje. Esa nomenclatura tenemos que tenerla siempre presente, ¿cierto? El contenido actualizado y contextualizado busca aprendizajes superiores. El educador es una guía y orientador. Se fundamenta en la investigación, dice. Su tarea se centra en enseñar a aprender, ¿ya? Es decir, eh, busco la manera de cómo mi estudiante pueda aprender lo que yo le estoy diciendo. Hay maneras muy positivas, digamos, de enseñar y cuando a veces hablan hoy día, no sé si ustedes han tenido o han escuchado la famosa generación de cristal que le dicen, ¿cierto? En tecnología era
tremendo. Los profesores entraban y contaban y decían, de aquí aprueban 10, decían. Y los trabajos los deshacían, ¿cierto? En otras no, digamos, ahí ahora van y lloran. No, profesor, dice, ¿ya? Pero hasta ahora lo que estamos viendo es que todo va girando de acuerdo al modelo que se va a dar. Si lo voy a centrar en el educando, en el educador o en los contenidos, ¿cierto? Entonces, eso lo vemos también al momento nosotros de realizar nuestro curso. Es decir, cómo nosotros vamos a ir trabajando en los contenidos que va a tener nuestro programa y cuáles van a ser las características que tienen que cumplir los estudiantes de determinada carrera, ¿cierto? El modelo educativo centrado en el alumno y el aprendizaje, ¿ya? La característica es interdisciplinariedad, lo que estamos viendo nosotros ahora, ¿cierto? Ahora si vemos nosotros ahorita en clase, eh, hay turismóloga, hay ingeniera, hay sociólogo, hay contador. Daniel, ¿qué profesión tenés vos? Sociólogo igual, doctor. Bien, y qué bueno, pues. Puro sociólogo nomás. Eh, ya, interesante. Dicen que ustedes son medio locos. También son locos enteros. Eh, nosotros cuando hicimos el doctorado teníamos pues profesor. Nosotros era mi grupo, éramos puro ingeniero. Había otro grupo de sociólogos y psicólogos y habría ya los más viejitos ya. Y, y es diferente, ¿cierto? Trabajar en la parte interdisciplinaria, dicen. Eh, yo, por ejemplo, fui enemigo de la teoría siempre. Eh, aprendí inglés más que por mi carrera, sino por una apuesta con mi hermano, porque siempre paraba escuchando música en inglés y me decía él, no le entendés, me decía. Y aproveché cuando estaba en la U, le dije a mi madre que necesitaba aprender. Yo no va aprendiendo, ¿cierto? Yo, por ejemplo, hoy día converso mucho con la parte, con los profesores que hacen investigación. Ustedes tienen que tener presente algo, que eso es lo que yo critico mucho en la universidad. Hay muchos máster que solo son máster con título, o sea, máster del título. Recuerden que ustedes van a hacer máster, creo que ustedes son en educación tecnológica, algo por ahí, ¿no? Entonces, tienen que ir investigando en las áreas que a ustedes les interesa. Es decir, yo me voy a formar en desarrollo tecnológico, pero en esto específico, ¿ya? Es decir, ya voy direccionando, puedo tomar mi educación básica como un horizonte prácticamente, ¿cierto? A poder terminar o mejor dicho, hacer un complemento a lo, a lo que, a lo que era cuando era estudiante y a lo que puedo tener ahora. Luego dice una liga de investigación y la docencia. Liga, es decir, enlazarse, ¿cierto? En la investigación y la docencia. Lo que yo le decía, digamos, nosotros cuando seamos profesores, tenemos que ver, digamos, las características que vayamos a tener. Es decir, cómo yo voy a complementarme ya y realizar investigación. El autoaprendizaje. Hay carreras, a ver, le pregunta para ustedes, así participamos un poco.
¿Hay materias en su área de ustedes que puedan realizar un autoaprendizaje? Obviamente con conceptos que dan que tiene el profesor, ¿cierto? ¿Se refiere al autodidacta, ser autodidactas? Sí. Yo creo que estamos ya en esa época, ¿no? Que la pandemia ha hecho que cada uno saque, ¿no? Todo eso, ese potencial que tenemos. Que a muchos ha obligado también, ¿no? Hablando de primaria, secundaria y en la universidad también. Muchos han dejado la universidad porque no tienen esas características tal vez de estudiar por sí mismos y hay gente que trabaja y estudia bajo presión y ha sido un factor clave para el ausentismo en aula universitaria. ¿No ven? Eh, nosotros en mi época todavía utilizamos, no sé si ustedes conocieron los disquetes, por si acaso teníamos que llevar el sistema operativo en uno y en otro para poder trabajar. Y en la mayoría de los casos para manejar fuimos autodidactas, digamos, ¿no? Como dice la ingeniera. Ya. Muchas preguntas, Ruperto. A ver, Daniel, ¿qué materia en tu área podría aprender bajo un conocimiento previo, digamos, ¿no? Que ya hubieras llevado algo y que podrías complementarlo tú solo. No significa que vas a dejar de ir a clase y vas a ponerte a leer e investigar, sino, digamos, como un complemento a lo que el docente te está enseñando. Bueno, no sé si cuenta, hay una materia en sociología que se llama trabajo comunitario. Creo que serían una materia que se podría decir como que se da un autoaprendizaje o deja que uno sea autodidacta porque la docente en esa materia es como que nos va y está ahí, digamos, presente, pero para guiarnos si nosotros requerimos en algunos casos o para interferir cuando ella vea necesario. Pero es como que nos da rienda suelta a que, no sé, apliquemos la materia de trabajo comunitario, apliquemos investigación, la parte teórica, la parte práctica, y cada uno va por su lado. Así, y es como que ella va haciendo un pequeño seguimiento y a uno ahí ya se encuentra con diferentes problemas, diferentes aspectos o fenómenos, y uno dice, ah, aquí podría utilizar la teoría de tanto, o aquí, este, no sé, podría utilizar este enfoque o este paradigma. Creo, no sé si sería. Sí, pero generalmente eso es una parte práctica, ¿no? Como una guía en realidad. Pero, a ver, ¿qué dicen los otros sociólogos? Si nos vamos una materia más atrás, Por ejemplo, como experiencia en la FAO, están dictando diplomados de autoaprendizaje que uno mismo lo desarrolla y es inclusive más intensivo que que un módulo presencial o una capacitación presencial, ¿no? Porque a uno le obliga a tener las lecturas del día para poder dar la evaluación al día siguiente, ¿no? Entonces, si no la cumple, ya no avanzas al próximo nivel, ¿no? Entonces, es un aprendizaje con mucha disciplina, ¿no? es un autoaprendizaje prácticamente, ¿no? Es algo Sí, sí, exacto. que nos lleva a nosotros y yo hablo de disciplina, por ejemplo, justamente eh, no es por verte, pero la ingeniera sabe que en la época de estudiante el que más estudia es el ingeniero. Ya nos tirábamos nosotros hasta una semana estudiando. Sin embargo, yo veo que los que ahora estudian un día. Pero son diferentes. ¿Qué decir, Marcela? ¿Te costó a vos o no? No, pues en realidad es prácticamente, especialmente las materias multigrupo y la de especialidad, al menos en mi carrera, hay que invertir bastante tiempo porque como son prácticas, en realidad el docente va y en esa época que yo estudié, iba y daba, por decirle, la parte teórica, que era un poquito, enseñaba el ejercicio más fácil,
pero en el examen usted sabe que no son esos los que entran, ¿no? Entonces uno tiene que comerse todo un libro, ya sea de cálculo, de física, entonces, y estudiarlo y practicar, ¿no? Hacer un libro de ejercicios para poder conocer y aprender, ¿no? Para poder llegar al examen y poder resolver el ejercicio que le dan a uno. Sí, no, porque al fin y al cabo todo lleva a un autoaprendizaje. ¿Y qué modelo de educación es ese? De los antiguos modelos que ya han Es tenido el yo. tradicional. No, conductista, constructivista, a eso me gusta. ¿Qué enfoque educativo tiene? Cri, cri, cri. Homework, homework. El trabajo en equipo, vamos a ver estos dos puntos ya ahorita. Trabajo en equipo y desarrollo de una visión crítica y ética, ¿cierto? Que ahora ya no se llama visión crítica, sino se llama un pensamiento crítico, ¿cierto? Es lo que se ve ahora, digamos, ¿no? Tiene que tener un pensamiento crítico, dice, sobre cómo estamos. El trabajo de equipo cuesta a veces, ¿cierto? A veces en tratar de seleccionar, podría decir, seleccionar a la persona adecuada o con la cual nosotros queremos trabajar, ¿ya? Justamente por lo que estábamos hablando hace rato, que de los grupos no todos prácticamente participan, ¿cierto? Hay algunos que esperan que los demás desarrollen el trabajo, ellos se meten al grupo. Yo aproveché que en Montero nos están dando una maestría barata, porque nos están cobrando 200 pesos por módulo, en diseño, gestión y desarrollo de proyectos. Y lo tengo al compañero de una autoridad allá, no voy a decir quién. No entraba ni a los módulos, pero él estaba en nuestro grupo de nosotros. Nosotros trabajamos y presentamos y lo nombramos a él y nos falta un módulo y nos van a dar ya el diplomado y él está ahí, digamos. ¿Qué es lo que nos cuesta para trabajar en equipo? A ver, vamos a ir de lo que estamos ahorita en pantalla. Carolina va a escribir y ahí yo lo leo. A ver, Isabel, ¿qué te cuesta trabajar en equipo? O sea, a ver, llamémoslo, ¿qué traba podría tener que tú puedas trabajar en equipo? Yo ninguno porque dispongo de tiempo y no, yo sí puedo trabajar en equipo, ¿no? Al menos que sea diferente área y obviamente al elegir algún proyecto, obviamente la otra persona puede querer hacer de su área y el mío, eso podría ser, ¿no? Diferente. ¿Qué es de Ruperto? A mí lo que me cuesta es la organización de las ideas. Creo que soy demasiado centrado, cerrado en mis ideas. Y cuando va mi idea, quiero que vaya eso. No, no me gusta que me lo cambie. Por eso en algunas cosas prefiero hacerlo ya cuando no es la idea, bueno, digo, bueno, que lo hagan ellos, entonces, como vean, ¿no? Creo que ese es el problema que tengo. Obsesivo, compulsivo. Puede ser. Daniel, ¿qué dice Daniel? A ver, No, de mí creo que es solo la comunicación y eso. Aunque igual a veces me pasa un poco lo de Ruperto, ¿no? Así de que digo, bueno, que lo hagan ellos a veces. Pero ya lo último, cuando lo veo está mal, ya a veces por mi cuenta hago todo el... Bueno, no a veces, casi siempre a veces, mientras voy haciendo con el grupo, por mi cuenta también voy haciendo mi trabajo individual aparte, por si acaso. acorde con las ideas que había planteado y no te hicieron caso. Sí, ya me pasó un módulo pasado donde fue en trabajo en grupo, hicimos el trabajo en grupo y al final, cuando ya estuvo todo, no me gustó
y le hablé con una compañera internamente, ¿no? Y le propuse el trabajo porque ya yo había hecho de forma individual y le dije, ¿no? De que, ¿qué opinas? Y lo veo mejor que el que hicimos en grupo, le dije el mío, y me dijo de que ya, y lo presentamos ese como grupal y yo lo hice solito. Marcela, Bueno, yo creería que no tengo ningún problema para trabajar en grupo. Es más, me gusta, porque al exponer mis ideas y a que me expongan sus ideas, yo aprendo. Y me gusta aprender de todo un poco, entonces creo que por eso es que me gusta trabajar en grupo y escuchar a los demás. Y si tuviera que trabajar un poco más por alguien más, no me hago lío, no sociólogos tengo problema. aprendan. ¿Qué dice Nevenka? Momento de las quejas, nos vamos a desahogar. La verdad, para mí ha sido siempre difícil trabajar en equipo porque soy muy perfeccionista. Y me quedaría toda la noche revisando y volviendo a revisar y siempre le encontraría algo de error. Entonces, también no sé delegar y eso estoy aprendiendo en el camino. Entonces, siempre pienso yo que puedo hacerlo mejor, tal vez dentro de mi forma de pensar negativamente, ¿no? Y eso sí le falta. Eso sí, me gusta que todo el equipo asuma el mismo compromiso y la predisposición para hacer el trabajo. Vayan escuchando, por ahí le toca trabajar con ella. Isaías, Yo creo que trabajar en equipo siempre es una virtud, ¿no? Pero también un desafío por los diversos enfoques que tiene cada profesional en la toma de decisiones, especialmente cuando uno ya va a desarrollar el trabajo. No por nada dentro de los requisitos laborales siempre hay la trabajar en perspectiva grupo y trabajar de bajo presión. trabajo en equipo, ¿no? O sea, yo me quedo con eso, es un desafío siempre. Mientras Carolina termina de escribir para que yo lo lea. Maribel, ¿sabe de lo que estamos hablando? Sí, buenas noches, escuché. Buenas noches. Bueno, para trabajar en equipo para mí es complicado, ¿no? Yo, bueno, personalmente cuando he trabajado en empresas, no tengo problema, pero así en las clases, a veces no coordinamos los horarios, a veces una persona tiene otra cosa, todos estamos ocupados mayormente y nadie tiene el tiempo en el momento que la otra persona lo tiene. O si uno no puede ese momento, los demás piensan que uno no tiene la predisposición. Entonces yo generalmente en todos los módulos, cuando hacen grupo, yo prefiero hacerlo sola para no tener ningún problema en coordinación de tiempo, porque yo entiendo a los demás que tienen que hacer también, ¿no? Entonces, o sea, yo no tengo problema, pero en el caso de, si no tuviera otras cosas que hacer, no tendría problema, pero la verdad es que a veces llego muy tarde o a veces tengo que viajar, entonces, y aparte de ver con los hijos, ¿no? Que hay que estar ahí detrás de ellos, entonces me es complicado la coordinación en los horarios, pero trabajar en equipo no. Entonces, si es que se va a trabajar en equipo en la materia, en grupo, en lo posible yo quisiera hacerlo sola, pero si no, también igual puedo hacerlo, ¿no? No, no, o sea, estamos hablando justamente por lo que tocó la parte del tema que estamos viendo, digamos, de trabajar en equipo, ¿cierto? Es decir, cuando hablamos Sí, en la malla curricular o en diseño curricular, hablamos de equipos multidisciplinarios. Por ejemplo, ha habido ingenieras, cuatro sociólogos, una turismóloga. ¿Qué profesión tiene usted? ingeniería comercial. Un comercial, ¿no? ¿No? Carlos, ¿qué dice? Yo no tengo problema en realizar trabajos en grupo. Siempre hemos logrado, con las personas que me ha tocado hacer grupo, siempre hemos logrado coordinar un horario en el que todos podamos estar tranquilos y ya sin ninguna preocupación para poder trabajar. Obviamente sí nos hemos dado consignas de ir realizando por nuestro lado nuestros aportes y luego ya reunirnos para simplemente unir las ideas.
Ok, Carolina, ¿terminaste de escribir? No sé, pensando. ¿Se me escucha? Algo, dale más volumen a tu micrófono. Ya. Bueno, desde mi punto de vista, el único problema que yo tengo y me ha tocado convivir con mi grupo, especialmente con una persona, es la falta de Sacate compromiso la en cuanto gorra, a los Daniel. tiempos, en cuanto a No, los mentiras, tiempos. era. Porque decimos, vamos a presentar esto tal día y unimos todo. No que mi grupo a veces, el último momento estamos todavía arreglando detalles y todo. Es lo único. De ahí todo bien. Yo acepto las opiniones de otros, escucho, igual hago que me escuchen mi punto de vista, pero lo demás todo bien. Mm. Ah, a mí me gusta diseñar. Pero yo no diseño ningún programa, yo diseño en PowerPoint, hago las diapositivas siempre. Y a mí me la tiraban las diapositivas, porque dicen que yo tenía didáctica para enseñar. Así que, Mario, toma a hacerlo vos. Nie. Y era yo de velarme toda la noche porque el otro día nos tocaba defender y tenía que hacerlo y pasárselo a ellos para que ellos lo vean. Pero participamos todos. La idea, más que todo, digamos, no era que nosotros vamos directamente a trabajar en grupo hoy día o usted, sino era porque lo que estamos viendo justamente dentro del modelo educativo centrado en el alumno y el aprendizaje está el trabajo en equipo, ¿ya? Entonces, por eso es las características son interdisciplinaridad, que es lo que estamos todos ahora en clases, ¿cierto? Hay la liga, estamos indexados en lo que es investigación y docencia. Tenemos un autoaprendizaje, ¿ya? Y desarrollo de una visión crítica y ética, ¿cierto? Ahora lo que habíamos dicho que es un pensamiento crítico, ¿ya? Es decir, nosotros antes de expresarnos, analizamos qué es lo que nosotros vamos a decir en relación a lo que estamos hablando. Tenemos un pensamiento crítico y reflexivo sobre las actividades que vamos a desarrollar, ¿ya? Entonces, esa es una de las características también que tiene justamente el trabajo en equipo. Yo lo ando parando esto porque, como le digo, me gusta mirar a las personas. Ya, vamos a, eh, vamos a darnos un break ya. Es que tengo una molestia ahorita de unos 20 minutos, ¿le parece? Volvemos a clase en 8:20, 8:30, ¿ya? Quedaremos ahí por lo pronto, voy a pararlo.